No sé, nunca me ha gustado quejarme. Así con calentura yo me paro y me voy a trabajar, con gripa, me baño con agua fría en la noche. No sé, pero no me gusta quejarme. No sé, así soy como rudo. O sea, ni yo me entiendo también. Bueno, luego la verdad, me llego a bajar así mal de ahí de la camioneta y me tuerzo la cintura y no me siento. Yo ando así arrastrando mis plantas así, chueco, y solito, yo soy como los perros, me revuelco, me paro, me curo solo. Si yo fuera otro, ay, que ahora me duele la cabeza, o que tengo calentura, me quedo acostado, no. Yo me paro así, hasta sudando de calentura y me voy donde me voy. Que hay que ir a Tenango a cargarme largo así. O sea, no, yo no soy de los que se tiran al drama ahí por una gripa o algo, no. Yo así ando. Y te digo que luego yo solito me curo. Yo luego no me puedo ni enderezar. Y ya cuando me pongo a hacer todo así, aunque sea chueco, ya cuando ya el otro día ya amanezco bien. Así soy. Dice mi hija, eres como el roble, dice, nomás te doblas pero no te caes. Dice. Yo desde que me acuerdo andaba yo descalzo, desde como a los 5 o 6 años me acuerdo más o menos. Pues con pantalones humildes, camisa, una playerita nada más. Luego hacía mucho frío, no teníamos ni suéter luego para andar ahí en el pueblo. Vivíamos en una casa de adobe, dormíamos en el suelo, en un petate, no teníamos zapatos, andábamos descalzos, comíamos hasta tortillas con sal, un jarro de café o de té. Mi mamá nos mandaba, váyanse por el poleo, se llamaba, váyanse por el poleo para el té. Y ya mi mamá tenía la lumbre así, ya ponía su olla de barro para el té y ya hacía sus tortillas. Y nos ponía a moler la masa en el molinito de nixtamal. Se sentía bonito y feo porque estábamos cenando y de repente ya veíamos que por allá venía cantando mi papá en medio del monte y a mi mamá como que le tenía mucho miedo. Bueno, todos le teníamos miedo. Porque llegaba borracho y le pegaba a mi mamá, le ofrecía de comer y le aventaba el plato. Y por eso como que nos espantaba cuando venía él. Y yo nunca le guardé rencor, nada. Pues él fue como fue y no le guardo ningún rencor. Lo que hice a mi papá, porque nos llevaba en la burra, le llevaba yo de comer hasta donde trabajaba en la burrita. O caminando, corriendo en medio del monte, me iba yo a dejarle sus tacos. Y ya nos regresamos con él hasta en la tarde, que a las 6 que dejaba de trabajar, vámonos. Y ya pasaba a la cantina a echar su aguardiente y ahí nos entretenía con cualquier dulce. Ay, chiquillos, compren lo que quieran, pidan lo que quieran. Y nos aprovechábamos cuando estábamos borrachos y nos compraba. Cuando estaba en su juicio, no. Va a ir su agua con popote. Gracias a las plantitas estamos aquí. Son muy hermosas las plantas, porque me levanto y saco una planta y si la veo feíta le voy quitando todo lo feo y ya las acomodo y luego les hablo también y también a lo mejor es una terapia. Le digo, oye, ahora estás muy triste, te ves muy fea, a ver, te voy a quitar esas hojitas y ya la limpio, le echo su agüita y ya la acomodo. Sí, las plantas sienten y oyen todo eso, porque de repente ya volteo y ya están bien bonitas y me enojo cuando me las agarran feo. Le digo, no, mejor ahí déjamelas, bueno, a los chalanes. A mi esposa, pues ella no le digo nada. Cuando teníamos como 7 años, yo como 7 y mi hermano como 9. Entonces una vecina le dijo a mi mamá que si no estudiábamos, que si nos podía llevar con ella a trabajar. Le dijo a mi mamá que sí. Esa señora nos llevó lejos a trabajar en las ferias de los estados. Nos mandaba a vender
Pues ya a partir de ahí ya nos faltó dinero, le daba a mi mamá, me acuerdo que le daba yo sus 20 pesos cada 8 días a mi mamá de gasto. Le daba sus 100 pesos, sus 30, sus 50, según como me fuera. Trabajé de albañil, verdura, también vendimos verdura, fruta. De ahí trabajé de taquero, vendiendo pollo. Un montonal de cosas que he vendido. Y ya me fui con mi hermano a Saltillo y ahí aprendí lo de la planta. Y ya me regresé para acá y ya continué con esto. Y ya tenemos un poquito más de solvencia económica. Apenas, porque pasamos también muy duros momentos. Son rachas de la vida, ¿no? Que todos pasamos, ¿no? Porque pues, hay momentos que no, hay veces no teníamos ni para las tortillas. Por ejemplo, con mi pareja, hubo una ocasión que me acuerdo, que no se me olvida, que un diciembre tuve que ir a pedir hasta en la tienda Fiat 1 kilo de huevo para comer porque no teníamos. Sentí muy feo que no tenía para darle lo que, o sea, que no tenía ni para darle de comer. Que tuve la necesidad de ir a pedir 1 kilo de huevo prestado para que pudiéramos comer. Mi sueño y mi pendiente que tengo es comprarle un terreno a mi mujer. Comprarle un terrenito porque ella tiene mucha ilusión para tener su jardincito. Ese es mi sueño más grande que tengo. Si Dios me permite todavía, es el sueño que tengo, comprarle un terrenito. Se vale llorar. Sí, que gracias por todo lo que me ha aguantado. Te digo que la traje hasta sin zapatos. Y es una mujer muy guerrera, muy noble, bien aguantadora, la verdad. La quiero mucho, a mi manera, ella sabe que yo la quiero mucho. La vida es muy bonita y tarde, pero hay que saber que la vida es un soplo que se va. Y a veces no lo entendemos así. Nomás queremos hacer trabajo y trabaje, pero hay que aprender a vivir, porque todo es posible y echándole ganas sale uno adelante. Si no te sale una cosa, buscar otra. Me siento como de 15. El ser humano está capacitado para hacer todo. Dios nos dio la capacidad para hacer todo lo que tú quieras, pero muchos no lo desarrollan. Pero todos pueden ser fuertes, todos, cualquiera. Que me recordaron, que me dijeran, ay, ese Filemón era buena persona, que fui honesto y humilde, así me gustaría que me recordaran. Eso es ya. Adiós. Sí. Si quieres que sigamos dando voz a estas historias que merecen ser contadas, considera suscribirte. Tu apoyo hace la diferencia. Cada historia deja una huella. Si la de Filemón te tocó el alma, no te vayas sin conocer a Julio Omar. Su camino de dolor, adicciones y perdón merece ser escuchado.